Una de las pocas veces que tuvimos el privilegio de ser recibidos formalmente por el presidente Leonel Fernández durante su segunda gestión, junto a Machi Constant, el presidente nos dijo algo dentro de una conversación que tenía que ver con una petición que le hiciéramos en favor de la gestión de Radamés Segura. Y nos dijo algo que en el momento que lo dijo, nosotros no lo asimilamos. Y pasaron los años y ahora, 16 años quizás más tarde de esa conversación, viendo el trabajo que hace el ingeniero Ramón Albuquerque, digo, caramba, pero Ramón Albuquerque todos los domingos tiene un programa que cada domingo es un programa de gobierno con una diferencia, en que no es una crítica, sino que cada tema que lleva la solución, cosa que no se usa aquí ni en redes ni en nada. Aquí despotrican contra cualquiera y no le dicen cómo se deben hacer las cosas. En ese programa de la Z, el ingeniero Albuquerque, que comienza a las 8 de la mañana con un grupo de personas y que a veces inclusive tienen que corregirlos, plantea el problema y la solución. Y yo digo, pero en las 50 semanas que tiene el gobierno, el ingeniero Albuquerque le ha hecho un programa de gobierno un programa del gobierno a su partido. Sin embargo, yo no lo veo en el gobierno. Si le está haciendo el programa de gobierno a un partido que solamente fijó como meta sacar al PLD del poder sin ningún programa de gobierno. Y entonces recordé lo que me dijo Leonel. ¿Qué me dijo Leonel Fernández? A mí, a Machi. Usted sabe lo que pasa, profesor, porque él le dice profesor a todo el mundo, que es que a nosotros los presidentes, a todos, no nos gusta el protagonismo. Eso es lo que te pasa a ti. No nos gusta el protagonismo, ingeniero. No nos gusta. Y ahora, al cabo de todos esos años, es que yo me doy cuenta la razón que tenía Leonel Fernández. Dice, a todos los presidentes no nos gusta el protagonismo. Eso es una carga irónica fabulosa. Y cuando yo veo que con la mejor buena fe usted le hace un señalamiento al gobierno, no es en interés de crear la oposición dentro del partido, sino lo que vio Hipólito Mejía hace 2 días, que critica al canciller y al secretario de Turismo y confirma algo que Nina dijo aquí antes de tomar posesión y algo que Ramón Albuquerque dice todos los domingos, y es que hay un sector que tiene su propia agenda de los aliados y su agenda no es la permanencia del PRM en el poder, es su propia agenda. Por tanto, el señor canciller, que es una magnífica persona, hijo de una magnífica persona, tiene una agenda que se la pone en Estados Unidos y participación. Él era un coordinador de participación ciudadana. Ventas y contrataciones está en manos de... Entonces el presidente Abinader ha hecho una agenda para complacer y los compromisos que tiene con sus aliados. Nosotros quisiéramos pedirle al ingeniero Albuquerque que dentro de los temas que nos va a tratar, que quiero que nos trate ampliamente el tema internacional, de qué pasó que por lo menos Estados Unidos nos permitió comprar vacunas chinas cuando era. Pero primero, tenemos que ver la posición política de Albuquerque, política, no científica, ni del agua, ni del petróleo, ni como una posición de precandidatura o sencillamente de aporte a su partido y a su gobierno. Bueno, muchas gracias por la generosa introducción que has hecho, tanto de mi persona como de la situación política
extremadamente delicada del gobierno y por tanto del país. Los gobiernos, cuando son imberbes, cuando no tienen mucho entrenamiento, por eso la vida de los políticos es tan fundamental para los pueblos. Por eso, en los milenios de experiencia que tiene la raza, la humanidad, ensayando desde el absolutismo, desde los tiempos en que el más fuerte era el dueño de la tierra y el dueño de la gente, desde los tiempos en que el rey era el dueño de todo, el emperador. Monte Plata y Vallaguana son los únicos dos municipios del país que, como fueron fundados en el 1605 con el realojo de los pueblos de Puerto Plata y despoblados de Vallajá y Yaguana, con cuyas dos palabras se hizo ese invento de Vallaguana, ese invento filológico, y Monte Plata con los de Montecristi y Puerto Plata. Son los únicos dos municipios del país cuyas tierras pertenecen al municipio. Y casi toda la gente que tiene tierra ya, o lo arriendan del municipio, o lo han hecho suyo a través de compras, muchas de las cuales no están muy claras. Pero bueno, otras sí. Entonces, es porque el rey, el que gobernaba, era el dueño de todo, de todo. Bueno, en esos ensayos... ¿Y esa situación de tierra fue heredada entonces? Sí, claro. Cuando se fundaron esos dos comunas, se quedó con el realojo, el rey le otorgó las tierras a los municipios. Ah, ya. Y hasta, se quedó hasta el día de hoy. Bueno, entonces, ¿por qué digo eso? Porque en todas esas experiencias políticas surgió la idea y la necesidad de que hubiese partidos políticos para que aspiraran, organizaran la sociedad, que en partidos, en corrientes, en orientaciones, para aspirar a llegar al poder. Y entonces la vida partidaria sirviera como entrenamiento para luego que se estuviera en el poder, tener experiencia de los asuntos de Estado, que es como decir, de los asuntos de la gente. Porque no es que el Estado es una cosa y la gente es otra. Cuando uno dice, este tiene experiencia de Estado, está diciendo mucho más. Tiene experiencia de manejando gente, experiencia manejando los conflictos de la gente. Porque ¿qué es lo que pasa? Que en torno a la agenda del presidente, en torno a la agenda de Julio Jacín, en torno a la agenda de Michel y de toda persona que dirige, hay una guerra feroz entre las urgencias y las importancias. Una guerra feroz entre las urgencias y las importancias. Las que no es urgencias, lo mismo rápido que importante. No, que las urgencias son necias, petulantes y se meten en la agenda sin pedir permiso. Le invaden la agenda al que dirige. La pandemia es una urgencia. Sí, pero una urgencia de unas características supremas, porque es una urgencia para el mundo entero. Ya. Pero bueno, entonces, al meterse en la agenda, el que gobierna puede llegar a creer que ha hecho un magnífico trabajo porque trabajó 22 horas, no descansó y puede ser que cuando rinda cuenta no tenga nada que contar, porque las urgencias usted las resuelve pero no dejan huellas. No dejan huella, la solución de temas urgentes no dejan huella. Y por eso es que se ha inventado los gabinetes de la sombra, que es un equipo pequeño de personas excepcionales para que le señalen al que dirige, mete las importancias que se van a quedar fuera. Y entonces van a pasar los 4 años y cuando vayas a rendir cuenta no tendrá nada que decir. Porque la agenda es el tema fundamental. Y cuando alguien quiera hacer un estudio de liderazgo, que se busque gente brillante y lo hagan especialista en el manejo de la agenda. Y aquí hay gente todavía que puede fungir de abuelo sabio sin figurear mucho. Bueno, sí, claro, los hay, porque aquí hay muchos talentos. Tú eres uno de ellos. Tú das una serie de ideas aquí y cosas
que si hubiera alguien cazándola y atrapándola, muchas cosas pudieran mejorar. Pero de todas maneras, ¿qué es lo que a mi juicio ha pasado? Parece ser que como parte de la campaña se hizo en pandemia, las votaciones se hicieron en pandemia, la transición se hizo en pandemia, la juramentación se hizo en pandemia y todo lo que se ha gobernado está en pandemia, aisló bastante al presidente. Y como él pertenece a una clase social que es la oligarquía, entonces le cree más a ellos que al pueblo. Y está gobernando con una agenda de oligarquía y no con una agenda de pueblo. Y el que gobierna tiene que estar equidistante, porque el Estado es el garante del bienestar colectivo y tiene que tener las manos limpias para actuar en contra o a favor de cualquier sector cuando sea necesario. ¿Y se pueden conjugar esos dos sectores? Sí, ¿Se pueden gobernar para los dos? No, para los dos se puede cuando usted no está del lado de uno solo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ha pasado? Que ha habido una desconexión y también puede ser, es otra tesis mía, que el presidente crea que es el único líder y eso sí que es peligroso. Porque aquí ha habido dos momentos en que los que han emergido como presidente han podido creer que son los líderes únicos. En el 2004, ¿Hipólito le pasó eso? 2004. 8. Muerto Balaguer, muerto Juan Bosch y muerto Peña. Y Hipólito derrotado, que no debió nunca haber ido como candidato después de la explosión de los bancos, porque él sabía que no podría ganar, por bien que hubiera manejado. Esa era la crisis, esa era una reflexión que los pueblos hacen mucho tiempo después. Lo inmediato es culpar al que está en el poder. Entonces, si él se hubiera preservado, entonces Leonel no hubiera surgido como líder único. 58%, y miró el horizonte, muerto este, muerte aquel, muerto y derrotado este, yo no tengo contrincante. Entonces ahora pudiera darse eso. Danilo en las peores de las circunstancias, pero Leonel está en peor que Danilo. ¿Por qué? Porque Danilo no fue candidato. Y el recuerdo que pudiera tenerse es que sacó 62%, aunque los votos fueran comprados, pero eso se olvida. Y su candidato, el que él prohijó, sacó 38%. Entonces, lo único es que él no puede ser candidato, pero también está rodeado de un comité político que cuando se reúne con el sobresalto de en qué momento lo vendrán a buscar, o en un autobús a todos juntos, o uno a uno o en grupo, porque cualquiera es candidato para el banquillo. Entonces, ¿cuál es la situación de Leonel? La situación de Leonel, a mi juicio, es peor que la de Danilo. Aunque pueda postularse, pero ¿qué pasa? Que el recuerdo que tiene la población es cuando él sacó 58%, y Danilo no estuvo el 5 de julio en la boleta, él sí estuvo, y la gente tuvo la boleta con su rostro y en vez de darle 58 le dio 3.6. A quien le pasa eso no vuelve más, porque ha sido el cerebro de la sociedad que le ha dicho no te quiero. No quiere decir que no podrán surgir. Entonces el presidente podrá pensar soy el líder único, pero ese es el peor peligro cuando usted es el único líder. Cuando usted se considera que es el único líder. ¿Y por qué uno puede, a mi juicio, colegir eso? Porque ha despreciado su partido, lo ha dejado fuera, ganó el PRM, pero gobiernan los otros. Los dirigentes, y esto es lo más delicado, de los distintos pueblos tienen vergüenza, porque lo están burlando los de los otros partidos. Y no es que esto es que quiero que el Estado sea un botín. No, es que quien gana es quien merece el reconocimiento. Y eso lo dejó establecido Dios, no el hombre, porque Dios nos da los 10 mandamientos de acuerdo al cristianismo y nos observa si lo cumplimos. Y cuando lo cumplimos, nos da la gloria y el cielo. Como los partidos no tienen ni cielo ni gloria, dan un empleo o un reconocimiento. Así como dicen. Pero perdón, pero si ni te cogen la llamada,
ni tú vuelves a ser importante jamás. Oiga, eso te crea a ti un trama de que te han estafado, una cosa muy grave. Bien, entonces, perdón, para cerrar el juicio. Entonces, creerse el líder único es peligroso. ¿Por qué? Porque entonces todo lo que pasa en el país, el único responsable es usted. Si suben los precios y usted no resuelve, aunque no pueda, usted es el culpable. Si hay problemas eléctricos, usted es el culpable. Si hay problemas con la criminalidad, usted es el culpable. Si hay problemas con lo que sea. Entonces, eso es lo que nosotros entendemos. Gobernar en una pandemia, él ha tenido éxito. El primer éxito es haber sacado al PLD, haber abierto todos estos furúnculos, estos nacidos llenos de pus, que significa la corrupción, pero eso no basta, porque yo decía, si necesario es que la justicia sea independiente, también necesario es que el Congreso sea independiente, y el Congreso ahora mismo depende demasiado del Poder Ejecutivo, que hasta le ponen los bufetes. Ingeniero, yo tengo la obligación, 360 días al año, de hablar 1 hora, quiera o no quiera, porque es mi trabajo. Yo puedo llegar a la conclusión de que debo prepararme para lo siguiente, de que no es cierto que Leonel es el líder que está más claro aquí para unas elecciones, que realmente quien está en mejor posición o cree que está en mejor posición es el presidente, porque no tiene pasado, tiene un triunfo con un 53, tiene un partido que no tiene oposición dentro y que él es el único, y lo más importante, de que también va a cosechar lo bueno y lo malo que haga, porque al ser el único, pues te va a tocar todo. Como decía alguien de Balaguer, el problema de Balaguer es que hizo todo lo bueno y todo lo malo que se ha hecho aquí en 22 años. Pregunta, ¿nosotros debemos prepararnos para que en el PRM surja otro liderazgo? Claro, ha surgido y siempre va a surgir, porque Luis no era líder. A Luis lo hizo líder el apoyo masivo que dio la sociedad a sacar al PLD del poder por la corrupción. Porque antes él lo que era, usted sabe que el PRM es 90% PRD. Y para muchos todavía ese pensamiento luminoso, como se le llamaba en su tiempo, al de Mao Zedong también se le llamaba aquí al líder de líderes, que era Peña. Entonces, ese PRD dentro del PRM, mal atendido, no apoya a quien no le corresponde. Entonces, una cosa es el origen, eso es como la legitimidad. Un gobierno puede ser legítimo de origen, pero puede perder la legitimidad. ¿De quién es hechura Luis Abinader? Pero puede perder la legitimidad en el camino. ¿De quién es hechura Luis Abinader? De las circunstancias y del propio proceso PRD, porque él viene del PRD. Quien nombra a Luis Abinader Corona por primera vez en un cargo Hipólito en el PRD Mejía. Fui yo, el 17 de julio del 2005, nos eligieron presidente del PRD y Orlando secretario general, y aquí en el Hotel Clarion de entonces, aquí al lado de este estudio, reuní antes de la convención de proclamación de los dirigentes electos, hicimos una reunión de armonización con toda la alta dirección. Bien. Entonces ahí yo le dije a él, ¿tú no eres Luis? Porque yo no lo conocía bien. Sí, el hijo de don Rafael Abinader, sí. Digo, ¿qué edad tú tienes? Me dijo, 35 años. Ah, bueno, todavía, ya tú tienes la edad límite que dicen los estatutos para poder ser vicepresidente juvenil, por la juventud. Y lo designé. Y fui también quien le asigné la responsabilidad de que, mientras cerrábamos la negociación
de la Alianza Rosada con los reformistas, él fuera precandidato a senador por la provincia de Santo Domingo y lo designé yo. Bueno, y después, eso sí le dije, si no tenemos un acuerdo para que los reformistas nos cedan esa candidatura, te advierto que va a tener que devolvérmela. Y él me dijo, sí, y así lo hicimos. El problema es que ese muchacho de 35 años hoy tiene 55 y es el presidente de la República. Claro. Y posiblemente sea, según Hipólito Mejía, el próximo candidato presidencial de su partido, porque dice, voy a trabajar por la reelección. Bueno, pero no le crea bien todo lo que diga el compañero Hipólito, tal como él lo dice. Él es especialista en segundo, tercero y quinto sentido y significado de todo lo que dice. Dice una cosa, pero creyendo otra. Hace otra. Es un especialista. Bien. Ingeniero, vamos a hablar de otra cosa. El mismo Hipólito Mejía dice, no me gusta el canciller. Y yo le dije aquí, el problema es que ese canciller tiene una agenda diferente al PRM y diferente al propio Luis. Porque tiene una agenda, todo el mundo se da cuenta, que es un hombre, no me gusta decir de los americanos, pero yo quiero decir solo de los americanos y de participación. Generalmente, o cuando el gobierno suyo llegó al poder, lo primero que hizo fue nada de inversión china, solo lo puso claro. Nada de... Porque había que pagarle a Pompeo, ¿verdad? Había que pagarle a Pompeo. La llamada. 2 veces. El pronunciamiento para no reelección, la llamada, y como sentaron la gente en el Congreso, al lado de Haití y el de China en los files. Ingeniero, hábleme de las relaciones internacionales de su partido. No del partido, sino... Del gobierno. Antes que eso, del gobierno y del mundo. El mundo está en una situación de cambio fundamental. Lo que ha ocurrido en los últimos 30 años no tiene parangón en la historia de la humanidad. Lo que ha ocurrido en los últimos 30 años no tiene parangón en la historia de la humanidad. Muchas personas se asombran de que China tenga hoy tanta hegemonía, Julito. Pero es que olvidan que hasta 1852, China, durante toda la historia de la humanidad, fue la nación más avanzada. Y si usted se pone a hacer un inventario de las invenciones tecnológicas básicas, desde la brújula, pasando por la pólvora, hasta llegar al uso del gas natural y del petróleo, lo hizo China. Es decir, que fue la nación más avanzada del mundo, siempre. Yo tuve una confusión, siga ahí mismo, pero ¿por qué Japón, después de la guerra que desarrolló toda esa tecnología, en un momento se detuvo? Bueno, y no logró la hegemonía que China tiene. Bueno, lo que pasa es que China se fue a lo fundamental. Estados Unidos en 1972 abandona la explotación y la concentración de los minerales de tierras raras en California, en Mountain Pass, por presiones ambientales. China prevé inmediatamente esa situación y toma la concentración de las tierras raras. Y es por eso que hoy China produce el 93% de los 138,000 toneladas anuales que se producen de tierras raras. ¿Y qué son las tierras raras? Las de los 17 metales o elementos químicos que sirven para la fabricación de la tecnología de inteligencia artificial, desde los celulares inteligentes hasta los ojivas nucleares inteligentes, los misiles, las pantallas, las tecnologías de imágenes de los médicos, hasta el Internet de las cosas, que vendrá ya con la 5G y luego con la 6G. Entonces, esa China se cerró a sí misma
debido al acoso que le tenía el imperio británico en Hong Kong, el imperio portugués y tantos acosos, el mismo imperio español y el imperio japonés ahí enfrente y en parte los rusos, se cerró. Y entonces, como era tan vasta, 10 millones de kilómetros cuadrados, para entonces posiblemente 300 millones de habitantes, en tiempo en que los habitantes de todo el mundo eran tal vez 900 millones o 1.000 millones de personas, China se cerró e involucionó, y es la revolución de Mao Zedong en 1949 que entonces viene a confirmar la soberanía de China y a la unidad de China. Pero ¿qué pasa? Que si bien Mao Zedong tuvo esos éxitos, tuvo muchos fracasos con la economía, porque quería dirigir una economía de un país tan vasto y tan disímil internamente, con una planificación centralizada y estatista. Entonces surge en 1973 Deng Xiaoping, y termino rápido, Deng Xiaoping, que plantea una nación, dos sistemas. China va a ser dirigida siempre por el Partido Comunista, pero la economía de China se va a manejar en libre mercado. Pero le agrega eso, como la riqueza viene de la pobreza, decía Deng Xiaoping, no se asombre de que haya naciones pobres, porque la pobreza ha sido lo normal en el ser humano. Asómbrese porque haya naciones ricas. ¿Y qué quiere decir eso? Que la riqueza viene de la pobreza. Entonces Deng Xiaoping, al tiempo del planteamiento una nación, dos sistemas, le agregó, y China va a ahorrar el 50% del Producto Interno Bruto a pesar de su miseria, para un día ser acomodada o rica. Y eso se ha cumplido. Si usted entra a las páginas de la Internet y entra a la página de la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, en CIA Factbook, y entra a la página que le tiene la CIA a la China, dice, primero, que en términos del Producto Interno Bruto, medido en lo que se llama the Purchasing Power Parity, el poder de paridad de compra, China tiene 22.5 trillones de PIB y Estados Unidos solo 20.5, que quiere decir que ya China le pasó a Estados Unidos, pero lo más grande es que el 44.2 del PIB de China lo sigue ahorrando. Ese es el gran cambio que hay en el mundo. Y el que no ve eso está perdiéndose en el bosque. China es una realidad que tiene que ser incluida en los planteamientos estratégicos y tácticos de todos los políticos y del mundo entero. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha despreciado a América. Estados Unidos solo le ha dado importancia a Canadá y parcialmente a México por ser su vecino inmediato. Estados Unidos ha creído que como el continente americano nunca ha tenido una guerra mundial, ha tenido guerra entre las propias naciones de América, pero nunca ha tenido una guerra mundial, y de las dos guerras mundiales que Estados Unidos ha emergido como la potencia económica del mundo, porque al mismo tiempo ha sido el granero y el suministro de materia prima y de tecnología, también lo fue América, pero Estados Unidos perdió de vista que en América las oligarquías absumieron toda la riqueza ganada por las guerras. Y como en su territorio no hubo guerra, en Argentina no fue el pueblo argentino el que ganó con las guerras, fue las oligarquías argentinas, en Brasil, en todas partes. Por eso es el continente más desigual. Y entonces Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial,
y después de la Segunda Guerra Mundial, se dedicó a reconstruir a sus propios enemigos, pero no miró a América. Se dedicó a reconstruir las economías de sus amigos destruidos por la guerra, pero no miró a América. Nunca ha habido un plan Marshall para América. Y entonces ese vacío de Estados Unidos, ese desprecio, esa indiferencia, esa falta de un plan de desarrollo para América, hizo que China se metiera y se metiera Rusia. Y hace 20 años que Perú, que Chile, que Brasil tenían el 40 y 45% de su intercambio comercial con Estados Unidos, pero hoy con quien lo tienen es con China. Y lo último fue que cuando hubo la reunión del G20 en Argentina, gobernando Macri, que asistió Trump, Estados Unidos no firmó un solo contrato en materia de intercambio económico y tecnológico con Argentina, pero Xi Jinping firmó 30. Entonces, ¿cómo usted puede atarse a Estados Unidos si la visión de Estados Unidos ha quedado tan corta, se ha vuelto tan dentro de sí mismo, sin mirar a los demás, que tiene más de 500 millones de dosis de la vacuna y todavía no ha regalado sino más que tontería a sus vecinos, sabiendo que esa va a ser una culpa que no va a poder borrarse? Cuando yo te necesité, cuando mi población estaba amenazada de muerte, tú solo te fijaste en ti mismo y no nos ayudaste, ni le has dado $1, sabiendo que el dólar lo utiliza a voluntad y que el dólar no tiene valor, sino cuando lo emiten, como cuesta 4 centavos emitirlo, y cuando circula vale 100, los 96 centavos se lo da usted, Julito Jacín, yo y quien nos está viendo, cuando los acepta. Es un simple papel. Entonces no lo utilice solo para usted. Quiere decir que el dólar es un Bitcoin. Casi es un Bitcoin. Déjeme preguntarle algo. Si no fuera por las máquinas sembradoras de Bitcoin, bueno, casi el dólar fuera un Bitcoin. Una pregunta, una opinión personal. Usted no es abogado, usted no es juez, pero fue hacedor de leyes, fue senador y presidente del Senado. ¿Puede una justicia, un país, juzgar un gobernante que dirigió un Estado con voluntad popular por tomar una decisión de lesa patria sin la intención, pero produjo el daño? Es decir, ¿usted cree que un gobernante que toma una decisión incorrecta es reo de la justicia? Bueno, eso debiera ser reo de la justicia. Pero no es así. Pero no es así todavía, pero tiene que serlo. ¿Por qué? Porque los pueblos a veces tienen gobernantes malditos, gobernantes corruptos, gobernantes depredadores, pero firman acuerdos y luego los países y los pueblos están obligados de que por la seguridad... Es algo que yo digo, que todo gobernante quiere hacer lo mejor y a veces no le sale bien. Todo gobernante quiere lo mejor. Bueno, hay varias... Nadie es delincuente, nadie es ladrón, sí, nadie... Pero lo que queremos decir es que luego los pueblos están condenados, dizque por el argumento de la seguridad jurídica, a darle cumplimiento a cosas que en su momento incluso se criticó como entreguismo, como actos de corrupción. Para mí, eso debería modificarse para que todo acto que perjudique los intereses de los pueblos no tenga sostenibilidad. Porque, perdón, no puede haber solo garantía jurídica y seguridad jurídica para el capital cuando no lo haya para la voluntad popular. Entonces, esa es la revocación, unilateralidad. Ese es el referéndum revocatorio, pero bueno, no condenan, sino ahora, revoca. Ha habido, yo pienso, para cerrar el tema de lo internacional, que la situación de China, ya Estados Unidos no la maneja. Ya China es
tan grande, tan adulta, tan poderosa como Estados Unidos. Y lo único que debe haber ahí es un respeto mutuo en la competencia de que cada uno trata de sacar el mejor provecho. Porque ya Japón, Perú, Chile, Brasil, todos estos países no van a echar atrás sus acuerdos. África, la situación de África es una cosa espantosa. ¿Y culpa de quién? De Europa, que lo explotó por milenios y nunca se ha ocupado de desarrollarse. Una población de 1.350 millones de habitantes, 30.6 millones de kilómetros cuadrados, y solo el 33% de la población tiene electricidad. Pero cuando usted se va, para llegar a ese 33% de la población que tiene electricidad, es porque está África del Sur, que tiene 49 millones de habitantes, está Egipto, que tiene 100 millones de habitantes, que está Marruecos con 44 millones y que está Algeria casi con 50 millones. Cuando usted coge la situación de los 1.100 millones restantes, es el 10% que tiene electricidad, que viven con $2. Entonces, allí se ha metido también China. ¿Quién fue que dejó cuando era la única potencia y los únicos ricos, y ellos poderosos? van a desarrollar África. Claro, ellos, no digo si lo van a desarrollar, ni estoy diciendo que lo chino es bueno, estoy narrando lo que veo que está ocurriendo. Entonces, y la última pelea que Estados Unidos se ha planteado con China, a mi juicio, la va a perder, que es la de la alta tecnología. ¿Y qué pasó? Para que se entienda, la de la mecánica cuántica, la de la física de partículas, lo llamado Internet de las Cosas, el 5G, que ahora viene el 6G, que será la creación de ambientes y espacios en todos los países, o en los países, a fines de que la tecnología de la inteligencia artificial, en su máxima expresión, pueda funcionar. Y en eso China ya está firmando acuerdos con países que no verán el Internet de las Cosas por ahora, pero por lo menos le está planteando infraestructura ¿Pero qué pasó con los países de Europa que colonizaron África, como los belgas en el Congo, como los franceses como los y británicos, y que no se dieron cuenta que en 2 o 3 siglos no se ocuparon de resarcir un poco, pero eso y ahora hasta los rechazan cuando cruzan el Mediterráneo? Esa es la culpabilidad terrible que tiene todos esos 30.6 millones de kilómetros cuadrados. En un 40%, en un 30% estaban ocupados por el Imperio Británico, acuérdese, Sí. por el Imperio Francés. Los belgas eran los que menos tenían, pero tenían. Y el último que llegó a tener, los alemanes Italia tenían, también. fue Italia, porque Italia es un país muy joven. Roma es vieja, pero Italia nace cuando Vittorio Emanuele II y Giuseppe Garibaldi en 1849 inician la guerra de unificación para fundar a Italia, quitándole a la Iglesia Católica los estados pontificios de Emilia-Romagna, de Umbría, de Marca y de la Campania, que eran los estados pontificios porque el Papa era un emperador. Y entonces en 1870 triunfa la guerra de unificación italiana y ahí es que nace Italia. Y es en el 1912 que Italia se preguntó, todas las naciones europeas tienen colonias, ¿por qué nosotros no tenemos una en África? Y se meten en Libia y en Etiopía. Y lo que quedaban era el 1.740.000 kilómetros cuadrados, que hoy es Libia, la parte más seca del Sahara, y por eso se metieron ahí en los territorios del Beriberi. Mire, para nosotros terminar, lo voy a meter en algo que usted ha hablado mucho, pero yo creo que por la cercanía que está el enjuiciamiento de un presidente, en que usted ha fijado una posición muy clara. Catalina puede tener fallas de otro tipo, pero está ahí y hay que darle su uso, ¿verdad? Recientemente he visto una proclividad a añadirle un expediente
al expediente de Catalina. Número uno, la comisión que hizo el informe fue desoída. Número dos, el financiamiento de campañas por Odebrecht. Número tres, el daño al medio ambiente. Número cuatro, el sobreprecio de 500 millones. Y lo que estoy viendo es, porque ya han venido aquí miembros del Partido Demócrata de los Estados Unidos a decir que ellos vinieron aquí con el presidente de hoy, que era vicepresidente de ayer, y le garantizaban el gas natural al gobierno dominicano y que ellos desoyeron esa oferta. Primero, eso es cierto porque se dice que en el momento que se decidió la construcción no había una disponibilidad segura del gas natural. Bueno, déjeme decirle, en torno a Punta Catalina deben hacerse, y ahora que estamos en el poder, ese documental que preparó el compañero Luis cuando era candidato de Punta Catalina y Odebrecht y toda la corrupción que había allí, que don Pepín Corripio llamó a una hora dada y dijo, no voy a pasar eso. Y no lo pasaron, pero que luego lo pasaron y que está en las redes. Bueno, dice que ciertamente Punta Catalina debe ser ahora estudiado de a fondo para encontrar todos los sobornos, toda la corrupción que ha habido ahí y que pudo haber, en todos los sentidos. Ahora bien, Punta Catalina genera, cuando las dos unidades están en operación, el 33-34% de la electricidad fundamental y vital para este país, al costo más bajo posible. Es una realidad. Y si fue difícil construirla, yo creo que más fácil debe ser corregir cualquier vicio de construcción o de diseño y que ya un año o debe estar resuelto o debe resolverse en los próximos 6 meses. Ahora, porque aquello hayan hecho un desastre en esa contratación, desastre por corrupción o por mal diseño o por lo que sea, no debe ser empeorado por nosotros. Yo pienso que regalar Punta Catalina o empezar en una campaña de descrédito desde el mismo ministerio y desde las mismas instancias, para luego regalarla, sabe que lo vamos a descubrir todo, que no la van a vender como precio de vaca muerta, y hay gente, y sobra gente para hacer eso, y lo sabemos. De manera que en eso vamos a estar alerta, y el pueblo debe estar alerta. Ahora bien, de que hay cosas que no se ven claras cuando usted habla y no consulta los documentos. Si había o no había gas natural o lo que había era carbón, eso es muy fácil descubrirlo porque usted solo tiene que averiguar en qué fecha se pasó una ley en se derogó la ley que había en Estados Unidos prohibiendo la exportación de gas natural líquido. Porque quiero repetir, gas natural hay por todo el mundo. Desde la Siberia se lleva gas a toda Europa. Y ahora viene el proyecto del norte de Europa, que le llaman el proyecto del Báltico, donde se está invirtiendo casi 700 mil millones de dólares entre Europa y Rusia para llevar todavía más gas natural por los gasoductos del norte a toda Europa. Gas natural ha habido siempre desde Alaska. ¿Pero por qué Europa no ve bien que Rusia sea que controle eso? No, pero son los Europa los que lo están haciendo con los rusos. Quien no lo ve bien es Estados Unidos. Entonces, gas natural hay desde Alaska y desde Canadá y dentro de Estados Unidos y que llevan por todas partes, hay gasoductos y en los hogares
norteamericano, eso es lo que se consume, y en Argentina y en Chile, en Brasil, en Bolivia, que es un gran gas natural, hay en todas partes. Nigeria es un gran productor, el mayor productor también es Irán, y entonces Qatar y la Arabia Saudita. ¿Qué parte del gas natural es al que hay que referirse cuando se hable de gas natural para República Dominicana? Del gas natural, pero líquido. Porque a nadie se le ocurre que usted pueda meter gas de ese que va por un gasoducto en un barco para traerlo aquí. Hay que coger 600 galones a presión atmosférica y meterlo en un solo galón, de 600 a 1. Ese gas natural que viene, cuando usted oye hablar de 1 metro cúbico de gas natural líquido que llega a Andrés Boca Chica, son 600 metros cúbicos de gas natural en condiciones atmosféricas, comprimido, pero para eso hay que bajar la temperatura a menos 163 grados, entrando en lo que se llama el mundo criogénico. Pero bien, el barco tiene que ser criogénico y la planta también de una alta tecnología. Bien. Y ese gas no estaba disponible porque había una ley, por lo menos en Estados Unidos. Claro que se podía traer de Qatar, claro que se podía traer de otros países. Ahora, la decisión de por qué una planta a gas, a carbón o a gas, eso la tomó el PLD y son ellos quienes tienen que explicarlo. Bien, señores, vamos a dar las gracias al ingeniero Ramón Alburquerque. Quisiéramos darle las gracias y decirle a ustedes que para seguir oyendo todas esas cosas es la Z de 8 de la mañana a 12 del día, los domingos, todos los domingos, y la campaña política de Ramón Alburquerque va a ser aquí en la revista. Así mismo. Así. Gracias.